Por dicha, yo soy el único predicador de esta vigilia que me dieron 2 horas para predicar. Así que me siento agradecido al pastor Orlando. Gracias por este privilegio. Hemos oído maravillosos mensajes durante el transcurso de toda esta vigilia, pero quise hacer un poco algo diferente y vamos a hacer un estudio. Vamos a estudiar un tema muy importante. No acostumbro a hacer mis presentaciones muy a menudo con PowerPoint, pero esta vez quise hacerlo y vamos a hablar acerca de la historia adventista. Muchos tal vez de los que estamos aquí presentes en esta mañana y tal vez de las personas que nos están viendo a través de esta señal desconocen el trasfondo o de dónde hemos venido nosotros como adventistas del séptimo día. Y bien, ustedes ven ahí en pantalla el tema de esta hora, lo hemos titulado El clamor de medianoche. Parte número 1, hay 2 partes. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos para poder entender la historia adventista, queridos hermanos. Pues nos vamos a limitar mayormente a leer citas inspiradas del espíritu de profecía para que nosotros podamos entender en qué consistió el clamor de medianoche de 1844. El movimiento que surgió como producto de una profecía bíblica contenida en Daniel capítulo 8 y el versículo 14. Gracias a ese movimiento y gracias a esos pioneros que levantaron el estandarte del mensaje en aquel entonces, ustedes y este servidor quien les habla, pues tuvimos el privilegio hoy, en este tiempo del fin, de conocer este maravilloso mensaje adventista. Pero bien, vamos a entrar de lleno leyendo quizá algunos textos que todos nosotros conocemos. Mateo capítulo 25, del 1 al 6, que nosotros sabemos que es la parábola de las 10 vírgenes. Quiero decirles que la mensajera del Señor, ella relaciona esta parábola de las 10 vírgenes con el movimiento adventista de 1844. Dice Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos, dice Jesús, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3 dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Versículo 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5 de Mateo 25 nos dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, dice el versículo 6, se oyó un clamor, he aquí, o aquí viene el esposo, salid a recibirle. Nosotros todos conocemos esa parábola, la hemos estudiado muchas veces, la hemos escuchado tal vez a través de diferentes mensajes o estudios bíblicos, pero bien, esa parábola tiene mucha relación con el clamor de medianoche que se dio por primera vez en el año 1844. Esta nota es una nota mía, no es una cita inspirada, solamente quiero decirles que en el verano de 1844 se dio un llamado a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica cuando el pueblo de Dios fue llamado a salir de ellas. Veamos brevemente algunas condiciones que existieron para que se diera el clamor de medianoche en ese entonces. Pero antes de entrar de lleno a eso, quiero leerles un versículo que se encuentra en Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 9 que todos nosotros conocemos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Esto es un principio bíblico, mis queridos hermanos y hermanas, que no falla. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. La sierva del Señor, en Mensajes Selectos, el tomo 2 y la página 449, nos dice lo siguiente: el Señor ha declarado
que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. ¿Qué es lo que fue el clamor de medianoche en 1844? ¿Qué es lo que será, querida iglesia, el mensaje final, el fuerte pregón para el tiempo del fin? Sigue diciendo esa declaración: hay que proclamar ante el mundo, ¿cuántas verdades? Todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Repito la cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 449. ¿Creen ustedes, queridos hermanos y hermanas, que estamos viviendo en los últimos días? Claro que sí. Por eso dice la sierva del Señor que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, en vez de no dejar de predicar esas grandes verdades, dice que hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Y esta es la obra que este ministerio ha estado haciendo por 6 años. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Yo he oído los testimonios de cada uno de ustedes. Me alegro haber escuchado estos testimonios durante toda esta vigilia. Eso me da a mí a entender de que cada una de las personas que han venido a formar parte de esta congregación, a formar parte de este pueblo remanente de Dios, quiere decir que ha escuchado grandes verdades, verdades que nunca había escuchado antes en sus iglesias, tal vez donde ustedes provinieron. Por eso el Señor está levantando un pueblo, ha levantado este ministerio aquí en Irving, en la ciudad de Dallas y en sus alrededores, en Houston y otras grandes ciudades de este gran estado de Texas. ¿Para qué? Para proclamar ante el mundo todas las verdades que el Señor ha dado para estos últimos días. Bien, empecemos entonces con esta historia, queridos hermanos. Es muy importante que nosotros conozcamos esta historia porque tal vez muchos de ustedes no conocen parte de esta historia adventista. Se predicó el evangelio eterno y la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo? Estamos hablando del clamor de medianoche que fue dado en 1844. Recuerden bien, por favor, eso, porque eso se va a volver a repetir en el tiempo del fin, antes de que Cristo venga a esta tierra. Bien, la profecía del mensaje del primer ángel revela en la visión de Apocalipsis 14, en la visión de Apocalipsis 14, encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840 a 1844. Oigan bien cómo comenzó este movimiento. Desde 1840 a 1844, tanto en Europa como en América, algunos hombres de fe y oración se sintieron profundamente conmovidos cuando su atención se centró en las profecías, y al examinar el registro inspirado descubrieron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas estaba cerca. El Espíritu de Dios instó a sus siervos a dar la advertencia. El mensaje del evangelio eterno, oigan bien, se esparció por todas partes. Temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, de acuerdo a Apocalipsis 14:7. Doquiera aparecieron los misioneros, se proclamaron también las buenas nuevas del pronto regreso de Cristo. En diferentes lugares se encontraron grupos aislados de cristianos que únicamente por medio del estudio de las Escrituras creyeron que el advenimiento del Salvador estaba próximo. En algunos lugares de Europa, cuyas leyes eran tan opresivas que prohibían la predicación de la doctrina adventista, los niños, oigan bien, fueron impulsados a declararla. Y muchos escucharon la solemne advertencia. Noten cómo termina esa cita: a Guillermo Miller, a William Miller y a sus colaboradores le fue confiada la predicación del mensaje. ¿Dónde? En los Estados Unidos de Norteamérica. Y la luz que encendieron sus labores resplandeció hasta en tierras distantes. El Señor envió a su ángel para que tocara el corazón ¿de quién? ¿De un teólogo erudito? No, de un granjero, oigan bien, que no creía en la Biblia, a fin de inducirlo a escudriñar las profecías. La historia de la redención
página 373 y página 374. El Señor llamó a un hombre humilde, un granjero que no creía en la Biblia en el principio. Ese hombre se llamó William Miller, Guillermo Miller, y empezó a predicar este gran mensaje adventista, queridos hermanos, la pronta venida de Jesús. ¿Qué existía en ese tiempo en las iglesias? Existía la mundanalidad, la apostasía y la muerte espiritual en las iglesias. Estamos hablando del movimiento adventista en 1844. No hemos llegado a nuestro tiempo todavía. Yo les hago una pregunta a ustedes para que vayamos meditando en esas preguntas. ¿Creen ustedes que hoy en las iglesias del profeso mundo cristiano existen la mundanalidad, la apostasía y la muerte espiritual? Bien, vamos a ver qué nos dice la sierva del Señor. Al continuar su examen de las profecías, o sea, Miller, lo que está entre corchetes, yo lo añado allí en la cita para darle énfasis a la declaración. Miller descubrió que los habitantes de la tierra estaban viviendo en las horas finales de la historia de este mundo. ¿Qué diría Guillermo Miller si estuviera vivo hoy? Pero que no lo sabían. ¿Cuántos hoy no saben que están viviendo en las últimas horas de la historia de esta tierra? ¿Cuántos hoy no saben de que Cristo está a punto de soltar el incensario en el lugar santísimo del santuario celestial y está a punto de decir, hecho está? Noten cómo sigue diciendo la declaración. Miller observó las iglesias y vio que estaban como, hermanos. ¿Cómo estaban las iglesias? Corrompidas, que habían trasladado sus afectos de Jesús ¿a qué? Al mundo, que estaban buscando honores mundanales en vez de los honores que vienen de lo alto, que luchaban por las riquezas terrenales en vez de depositar sus tesoros en el cielo. Hoy, lamentablemente, vemos la misma condición en la gran mayoría de las iglesias del mundo cristiano. Pudo ver hipocresía. Noten todo lo que Guillermo Miller vio en las iglesias de 1844. Pudo ver hipocresía, oscuridad y muerte por todas partes. Su espíritu se conmovió en su interior. Dios lo llamó para que abandonara su granja, así como llamó a Eliseo para que dejara sus bueyes en el campo de labor a fin de seguir a Elías. La condición de una iglesia impía en un mundo sumido en la maldad abrumaba el alma de los verdaderos atalayas. ¿Cómo estaba esa iglesia en ese entonces? Una iglesia ¿qué? Impía. Los que profesaban ser religiosos descubrían que estaban confiando en una falsa seguridad. Vieron su apostasía, su mundanalidad, su incredulidad, su orgullo y su egoísmo. Mire qué condición se encontraban las iglesias en los tiempos cuando Dios llamó a Guillermo Miller. La historia de la redención, páginas 374, 375 y 376. ¿Cuántos ministros, hermanos? ¿Cuántos? Pocos ministros predicaron el mensaje. ¿Creen ustedes que se va a repetir esa historia en el tiempo del fin? Vamos a ver qué nos dice la sierva del Señor. Hubo pocos ministros, oigan bien, pocos ministros, sin embargo, que aceptaron este mensaje. Por eso mismo fue confiado mayormente ¿a quién? ¿A quién? A humildes laicos. ¿Qué es lo que fue? Eclesiastés 1:9. Lo mismo que será. Pocos ministros, no se sorprenda, querida iglesia. No quiero decir que Dios no va a usar a los ministros en el tiempo del fin, pero pocos ministros son los que van a predicar el último mensaje de misericordia al mundo. El Señor va a levantar a humildes laicos. Oigan bien cómo comenzó esta obra adventista, porque hoy, dentro del pueblo profeso de Dios, dentro del pueblo adventista, se habla mucho de teología. ¿Tienes credenciales? ¿Cuántos grados en teología tienes? ¿Cuántos PH tienes? ¿Cuántos títulos? ¿A quién escogió el Señor para dar este clamor de medianoche? Los granjeros dejaron sus campos, los mecánicos sus herramientas, los comerciantes sus mercaderías, los profesionales sus tareas, y a pesar de ello la cantidad de obreros era pequeña en comparación con la obra que se debía realizar.
La historia de la redención, página 375. ¿Quiénes fueron los instrumentos que Dios usó, querida iglesia, para predicar el clamor de medianoche en 1844? ¿Quiénes? Granjeros, mecánicos, comerciantes, gente del vulgo, en otras palabras, gente humilde, gente que no tenían grados, gente que no tenían títulos en teología. Esos fueron los que el Señor escogió. Algunos ministros, no dice todos, algunos ministros se convencieron de la exactitud de los cálculos y las interpretaciones dadas a los periodos proféticos y, renunciando a su orgullo, a sus emolumentos y a sus parroquias, fueron de lugar en lugar para proclamar el mensaje. Pero noten cómo termina la declaración. Pero como este mensaje del cielo solo podía encontrar cabida en el corazón de algunos de los que se llamaban ministros de Cristo, la obra fue confiada a muchos que no eran ¿qué? Predicadores. Primero escrito, página 232. Querido hermana y hermana que me escucha en esta hora, quizás tú dirás, yo no he estudiado teología, yo no me considero un predicador, pero el Señor te está llamando a ti en esta hora, porque este mensaje no ha sido dado única y exclusivamente solo para los ministros. Este mensaje es dado para los laicos, para la gente humilde. Y el Señor que quiere que tú y yo nos levantemos en este tiempo del fin y prediquemos este último mensaje de misericordia, que es el mensaje del tercer ángel, querida iglesia. Ese es el mensaje que Dios tiene para el mundo en este tiempo del fin. Por eso dice ahí, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. Quizás tú no te consideras un predicador o una predicadora, pero el Señor quiere usarte en su obra. Noten cómo sigue diciendo esta declaración. Los hombres de mayor talento, oigan bien, los de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que fueron enviados ángeles, ¿a quién? A los humildes y devotos. Y los constriñeron a pregonar el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Los de mayor talento no fueron los que recibieron este mensaje, al contrario, lo rechazaron. Por eso el Señor, hermanos, en ese entonces levantó a los más humildes y a los más devotos. Se repetirá la historia que ustedes creen. Primero escrito, página 232. Las iglesias en ese entonces, oigan bien, no estaban esperando a Cristo. Vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía. Sigamos leyendo, por favor. El ojo de Dios, que todo lo veía, lo que había en sus corazones o en los corazones. Todo Dios lo veía y sabía lo que había en los corazones de las personas. No querían escuchar que Cristo vendría para juzgar al mundo con justicia. Muchos hoy no quieren que Cristo venga. Muchas madres dicen, si Cristo viene, mi hijo no se va a graduar en la universidad. Yo quiero que mi hijo sea médico. Yo quiero que mi hijo sea abogado. Si Cristo viene, no voy a poder cumplir el sueño americano de comprar una casa. Habían sido siervos infieles, sigue diciendo. Sus obras no podrían resistir la inspección del Dios que escudriña los corazones, y temían encontrarse con su Señor. Como los judíos en ocasión del primer advenimiento de Cristo no estaban preparados, oigan bien, para dar la bienvenida a Jesús. Satán, o sea, Satanás y sus ángeles se regocijaron y vituperaron a Cristo y a sus santos ángeles, porque su profeso pueblo lo amaba tan poco que no deseaba que regresara. La historia de la redención, páginas 377 y 378. Yo me pregunto si el pueblo profeso de Dios hoy anhela que Cristo venga. Los falsos pastores, oigan bien, estamos todavía en el movimiento adventista de 1844. Los falsos pastores predicaban mensajes de ¿qué? De paz y seguridad. Los atalayas infieles estorbaban el progreso de la obra de Dios, dice la mensajera del Señor. Cuando la gente comenzaba a inquietarse, cuando la gente empezaba a inquietarse y oía mensajes de verdad presente y a buscar el camino de la salvación, esos dirigentes se interponían entre ellos y la verdad y trataban de calmar sus temores mediante falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Oigan bien, esto es serio. A esa obra se unieron ¿quiénes? Satanás y los ministros no consagrados para clamar paz, paz.
cuando Dios no había hablado de paz. Hoy no escucha usted tal vez en casi todos los púlpitos del pueblo profeso de Dios, del pueblo que dice ser el pueblo verdadero de Dios en esta tierra, el Israel moderno, no escucha que casi todos los mensajes son mensajes de paz y seguridad. Como los fariseos de los días de Cristo, muchos no quisieron entrar en el reino de los cielos y se lo impidieron a los que estaban por entrar. La sangre de esas almas les será requerida. La historia de la redención, página 378. Por eso los ministros tenemos una responsabilidad muy grande ante los ojos de Dios, querida iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos un mensaje de verdad presente para el tiempo del fin y no lo predicamos al mundo o no lo predicamos en la iglesia, la sangre de esas almas va a recaer sobre nuestras cabezas. La verdad predicada con poder convincente, oigan bien, despertó a la gente. Eso es lo que está haciendo hoy el fuerte pregón, el mensaje del tercer ángel. La verdad presente está despertando a muchos que, como el carcelero empezó a preguntar ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay inquietud. Yo escuché los testimonios durante toda esta vigilia. Pero noten cómo dice la cita. Pero los malos pastores, oigan bien, se interpusieron entre la verdad y los oyentes, predicando cosas halagadoras para apartarlos de la verdad. ¿Estará pasando eso dentro del pueblo profeso de Dios hoy? ¿Se unieron con quién, hermano, esos pastores? ¿Con quién? Con Satanás y sus ángeles para clamar paz, paz, cuando no había paz. Quienes amaban sus comodidades y estaban contentos lejos de Dios, no quisieron que se los despertase de su carnal seguridad. Mira cómo termina la cita, hermanos. Vi que los ángeles lo anotaban todo. Las vestiduras de aquellos profanos pastores estaban teñidas con la sangre de las almas. Ay, 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 esto es un ay para los ministros que tal vez no están viendo a través de esta programación. Primeros escritos, página 233 y 234. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué sigue diciendo la sierva del Señor? El mensaje de arrepentimiento provocó ¿qué cosa? Un gran despertar religioso. Recuerden que habían atalayas fieles predicando, dando este clamor de medianoche. Los laicos se unieron, los mecánicos, la gente dejaba sus campos. Guillermo Miller, por otro lado, los granjeros, en fin. Este mensaje del clamor de medianoche provocó un gran despertar religioso. Eso es lo que tiene que hacer el mensaje del tercer ángel en el tiempo del fin. El fuerte pregón para este tiempo del fin. Por eso este ministerio no puede dejar de predicar lo que ha estado predicando por 6 años. Debe continuar, debe seguir adelante con esta obra. Porque este mensaje va a levantar, hermano, va a provocar un gran despertar religioso en el mundo religioso, en el cristianismo. Muchos buscaron al Señor arrepentidos y humillados. Los afectos que por tanto tiempo habían depositado en las cosas terrenales, los depositaron entonces en el cielo. Se dieron cuenta que estaban viviendo como el mundo vive, pero cuando oyeron ese mensaje, cuando oyeron ese clamor de medianoche, se dieron cuenta y vinieron arrepentidos. Dice que el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y con corazones ablandados y subyugados se unieron con los que proclamaban: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Los pecadores preguntaban llorando, oigan bien, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso fue un movimiento glorioso. Por todas partes había almas profundamente angustiadas que intercedían ante Dios. Muchos, oigan bien, lucharon toda la noche en oración para estar seguros de que sus pecados habían sido perdonados o por la conversión de parientes y vecinos. Mire qué cambio, qué reavivamiento provocó este clamor de medianoche. ¿Cómo puede haber un reavivamiento dentro del pueblo de Dios cuando estas grandes verdades no se están predicando, hermanos? La fe ferviente y decidida lograba sus propósitos. Si el pueblo de Dios hubiera continuado siendo tan importuno en la oración para presentar sus peticiones ante el trono de la gracia, tendría una experiencia mucho más rica que la que ahora posee. A veces los instrumentos eran débiles, pero el Espíritu de Dios daba poder a su verdad. La presencia de los santos ángeles se sentía en esas reuniones, oigan bien.
Esas reuniones donde Guillermo Miller, donde William Miller predicaba, se sentía la presencia de los santos ángeles. Y muchos se unían diariamente a los creyentes cuando se repetían las evidencias del pronto regreso de Cristo. Vastas multitudes escuchaban esas solemnes palabras en completo silencio. Parecía que el cielo y la tierra se acercaban. Hermanos, imaginémonos por favor si nosotros hubiésemos estado en un mensaje, en un sermón del señor Guillermo Miller. El poder de Dios se manifestaba entre los jóvenes, los ancianos y la gente madura. Regresaban a sus hogares como tristes, no, regresaban a sus hogares con alabanzas en los labios y alegres voces resonaban en el aire tranquilo de la noche. Ninguno de los que asistió a esas reuniones podrá olvidar jamás esas escenas tan profundamente interesantes. La historia de la redención, página 375 a la página 377. Qué maravilloso fue ese movimiento del clamor de medianoche, querida iglesia. Pero ¿qué pasó con ese mensaje? El mensaje, querida iglesia, desató oposición y ¿qué más? Y persecución. Oigan bien. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus puestos en las iglesias, algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza. Pero otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas las verdades que Él les había comunicado. Muchos hoy no vienen a esta congregación, no vienen a esta iglesia por miedo a perder sus cargos en sus iglesias, por miedo a perder el cargo de primer anciano, o director de diáconos, o directora de escuela sabática. Saben que aquí se predica la verdad para este tiempo del fin, pero no quieren, hermanos. Esto sucedió en 1844. Noten cómo termina la declaración. No pocos fueron excluidos de la comunión de la iglesia. Oigan bien, ¿por qué razón? ¿Porque eran pecadores abiertos? No, por la única razón de haber dado expresión a su fe en la venida de Cristo. El conflicto de los siglos, páginas 420, 421 y 422. Yo lo resumí porque sabía que no iba a tener mucho tiempo, pero ustedes pueden leer cada una de esas páginas para tener un conocimiento más amplio. Noten cómo sigue diciendo la sierva del Señor. Los ministros que no querían aceptar este mensaje salvador estorbaban a quienes lo hubieran recibido. Esto se va a repetir, hermano, se está repitiendo hoy en la historia del pueblo remanente en el tiempo del fin. Los ministros que no quieren aceptar este mensaje, del mensaje de los tres ángeles, van a estorbar a aquellos que lo quieren recibir. La sangre de las almas está sobre ellos. Oigan bien, pastores o ministros que nos están escuchando en esta hora. Su sangre de esas almas, si se pierden, va a estar sobre sus cabezas por haber estorbado la obra del clamor, del fuerte pregón en el tiempo del fin. Los predicadores y la gente se coligaron en oposición a este mensaje del cielo. ¿Cuál gente? ¿La gente de afuera? ¿Los mundanos? No, los que profesaban ser el pueblo de Dios. Se coligaron en oposición a este mensaje del cielo para perseguir ¿a quién? ¿A quién, hermanos? A Guillermo Miller y a quienes con él se unían en la obra. Noten los planes de esa gente. Se hicieron circular calumnias para perjudicar su influencia, o sea, la influencia de Guillermo Miller. Ese es el método que va a usar Satanás en el tiempo del fin. Satanás sabe que este mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Apocalipsis 14, es un mensaje celestial. Es un mensaje que proviene del trono de Dios y no puede contra ese mensaje porque ese mensaje es divino. Cuando Satanás no puede contra el mensaje, arremete contra el mensajero. Esa fue la táctica que él usó cuando Jesús dice que se levantaron calumnias para perjudicar su influencia. Y diferentes veces, oigan bien, después de declarar Miller el consejo de Dios e infundir contundentes verdades en el corazón del auditorio, se encendía violenta cólera contra él. Y al salir del lugar de la reunión le acechaban algunos. ¿Para qué, hermanos? Para quitarle la vida. Pero Dios envió ángeles para protegerlo y le salvaron de manos de las enfurecidas turbas.
Su obra no estaba aún terminada. Primero escrito, página 234, Pastor Orlando, su obra no ha sido terminada. Yo sé que usted recibió advertencias y tal vez hasta amenazas, pero el Señor está con usted, varón. Está con usted porque usted está haciendo la obra que Dios quiere que se haga en este tiempo del fin. Y estará con cada uno de los mensajeros que han de levantarse y levantar este estandarte del mensaje del tercer ángel, hermano. Guillermo Miller fue acechado constantemente para darle un golpe de muerte. Lo odiaban, lo detestaban, se levantaron calumnias en contra de él, pero el Señor protegió a este fiel siervo de Dios. Su tumba, hermanos, está allí en Upstate New York. Ese es mi deseo algún día, de visitar la tumba de este fiel siervo de Dios. Siempre ha sido mi anhelo. La sierva del Señor dice que los ángeles de Jehová velan por las cenizas de este fiel siervo de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Tenemos que seguir adelante predicando este mensaje, porque Cristo está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Los creyentes en este mensaje fueron oprimidos en las iglesias, oigan bien. Durante algún tiempo el miedo impidió a quienes no querían recibir el mensaje. Hay muchos adventistas hoy que entienden este mensaje, que anhelan que ese mensaje se predique en sus iglesias, pero por miedo no vienen a esta congregación, por miedo no apoyan este ministerio. Dice, impidió a quienes querían recibir el mensaje que actuaran de acuerdo con lo que sentían, pero al transcurrir la fecha revelaron sus verdaderos sentimientos. Deseaban acallar el testimonio que los que aguardaban se veían compelidos a dar, de que los periodos proféticos se extendían hasta 1844. ¿Qué quisieron hacer estas personas después de que pasó la fecha o transcurrió el tiempo profético? Deseaban acallar el testimonio. Qué triste, hermanos. Los creyentes explicaron con claridad su error y expusieron las razones por las cuales esperaban a su Señor en 1844. Sus adversarios no podían aducir argumentos contra las poderosas razones expuestas. Sin embargo, se encendió la ira de las iglesias, oigan bien, que estaban resueltas a no recibir la evidencia y a no permitir el testimonio en sus congregaciones, a fin de que los demás no pudieran oírlo. ¿Quién? ¿Dónde se encendió esa ira? En el mundo allá afuera. En las iglesias. Dentro de las iglesias que profesaban esperar a Jesús, se encendió la ira y decidieron no permitir, hermanos, el testimonio en sus congregaciones. Muchos hoy fieles adventistas del séptimo día que creen en este mensaje se están levantando en sus iglesias, quieren predicar este mensaje, pero están siendo silenciados por sus pastores. Quienes no se avinieron a privar a los demás de la luz que Dios les había dado, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Fueron qué? Expulsados de las iglesias, pero Jesús estaba con ellos y se regocijaban a la luz de su faz. Primero escritos 2:36 y 2:37. Muchos hoy se sienten tristes cuando han sido desfraternizados de sus iglesias. ¿Por qué? Porque sus pastores les dicen, la iglesia, esta iglesia es el arca de salvación, y si tú estás fuera de ella, estás perdido. Pero noten lo que dice el espíritu de profecía. Dice que aquellos que fueron expulsados de las iglesias, Jesús estaba con ellos. Hermano, esto es glorioso. Porque muchos hoy piensan que al ser expulsados de las iglesias o al ser desfraternizados de sus respectivas iglesias, por eso tienen temor de levantarse y predicar este mensaje, porque creen que al ser desfraternizados de sus respectivas iglesias están perdidos. Pero Jesús, dice la sierva del Señor, que Jesús se regocijaba con aquellos que habían sido expulsados de las iglesias. Oh, mis hermanos, la palabra de Dios dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Mateo 18:20, lo conocemos. ¿Qué pasó con las iglesias? ¿Qué hicieron las iglesias? Rechazaron el mensaje. Recuerde que estamos todavía en 1844, hermanos. Noten cómo dice la sierva del Señor. Las iglesias que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo. El mensaje fue enviado misericordiosamente a fin de despertarlas para que vieran su verdadera condición de mundanalidad y apostasía
y trataran de prepararse para salir al encuentro del Señor. ¿Qué hace el mensaje del primer ángel? El mensaje del primer ángel tenía como propósito, como objetivo, despertar a las iglesias para que vieran su verdadera condición de mundanalidad y apostasía. Por eso es que hay tanta mundanalidad y apostasía dentro del pueblo profeso de Dios, porque ese mensaje hoy ha sido silenciado. Dios quiso traer ese mensaje y quiere traer ese mensaje nuevamente en el tiempo del fin. El mensaje del primer ángel se dio para separar a la iglesia de Cristo, ¿de qué? De la influencia corruptora del mundo. Hay mundanalidad dentro del pueblo profeso de Dios hoy, ¿qué ustedes creen? Pero para la multitud, incluso de profesos cristianos, las ligaduras que los ataban a la tierra eran más fuertes que los atractivos celestiales. Decidieron escuchar la voz de la sabiduría mundanal y rechazaron el mensaje de la verdad que escudriña el corazón. Qué triste, hermanos. La historia de la redención, página 382. Prefirieron escuchar la voz de sus pastores. No, el Señor está bendiciendo esta iglesia. Se celebran todas las fiestas mundanales que el mundo celebra, y entonces ellos deciden escuchar la voz de la sabiduría humana y rechazar el mensaje de la verdad presente. Pero las iglesias en general no aceptaron ¿qué? La amonestación. Sus ministros, que como centinelas a la casa de Israel hubieran debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús, no habían aprendido la verdad, fuese por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. Oiga, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Nosotros hoy tenemos profeta o no? Dice que no habían aprendido la verdad, fuese por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. Rechazaron el espíritu de profecía, querida iglesia, y rechazaron las señales de los tiempos. Como las esperanzas y ambiciones mundanas llenaban su corazón, el amor a Dios y la fe en su palabra se había ¿qué? Enfriado. Y cuando la doctrina del advenimiento fue presentada, solo despertó sus prejuicios e incredulidad. La circunstancia de ser predicado el mensaje mayormente por laicos, oigan bien, se presentaba como argumento desfavorable. ¿Y quién es fulano de tal? Porque el mundo está hoy mirando los pastores populares del mundo. Yo me sorprendo a veces cuando yo entro a YouTube y veo un pastor mundialmente reconocido y miro 85,000, 95,000 views. Y veo un laico cualquiera que nadie conoce, 15 views. La circunstancia de ser predicado el mensaje mayormente por laicos. Yo quiero hacerte un llamado a ti, querido laico o laica, aquí presente. ¿Estás dispuesta tú a levantarte ya en este tiempo y predicar este mensaje del fuerte pregón? Los que rechazaron el primer mensaje, oigan bien, no se pudieron beneficiar con el segundo. Tampoco pudieron beneficiarse con el clamor de medianoche, que había de prepararlos para ¿qué, hermanos? ¿Para entrar dónde? Para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Dónde está Jesús hoy? ¿Dónde está? En el lugar santísimo del santuario celestial. Pero parece que el pueblo profeso de Dios hoy ha perdido la brújula. ¿Por qué? Porque al vivir como el mundo vive, al celebrar las fiestas que el mundo celebra, han perdido la brújula de que Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial. Noten cómo termina la cita. Y al rechazar los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pudieron ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. La historia de la redención, página 406. Hacemos una pregunta. ¿Qué vino como producto del rechazo del mensaje? ¿Qué vino? Los fieles que abandonaron las iglesias. Y esto es lo que muchos de nosotros o muchos profesos creyentes adventistas no quieren entender en este tiempo del fin. Noten cómo dice la sierva del Señor. Por esto este mensaje es de suma importancia para nosotros que nos ha tocado vivir en este tiempo.
En muchas iglesias no fue permitido dar el mensaje. ¿Estará ocurriendo eso dentro del pueblo profeso de Dios hoy? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Yo escucho testimonio tras testimonio de personas que quieren levantarse en sus respectivas iglesias y son silenciadas. Y si hay gran número de fieles que tenían el viviente testimonio, ¿qué dice ahí, hermanos? Abandonaron aquellas caídas iglesias. El pregón de medianoche efectuaba una potente obra. El mensaje escudriñaba los corazones e inducía a los creyentes a buscar por sí mismos una vívida experiencia. Comprendían que no podían apoyarse unos en otros. Primeros Escritos, página 238. ¿Qué hicieron esos fieles cuando el mensaje fue rechazado en sus iglesias? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, hermanos? Abandonaron, lo dice bien claro allí, hermanos, mire, abandonaron aquellas iglesias caídas. Muchos hoy dicen, si me sacan por la puerta, me meto por la ventana. Si en tu iglesia, querido hermano, se ha rechazado este mensaje, ¿por qué tú quieres seguir allí? Vamos a ver qué dice la sierva del Señor. Este es un mensaje de advertencia, oigan bien, de la sierva del Señor. Luego oí una voz, es la hermana Guay hablando, oigan bien, ella oyó una voz que decía a los que eran empujados y ridiculizados: salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. En obediencia a esta voz, gran número de personas, oigan bien, rompieron las cuerdas que los ataban y abandonando las compañías que estaban en tinieblas, se incorporaron a los que ya habían obtenido su libertad y gozosamente unieron sus voces a las suyas. Qué hermosa declaración, hermanos. Dice que abandonaron las compañías que estaban ¿qué? En tinieblas. ¿Por qué estaban en tinieblas? A sus hermanos de antaño, ¿por qué los abandonaron? Porque estaban en tinieblas, porque habían rechazado el mensaje. ¿Y se unieron con quiénes? ¿Con quiénes se unieron? Con los que allá habían obtenido su libertad. Noten cómo sigue diciendo la cita. Oí en ferviente y agonizante oración la voz de unos pocos que permanecían todavía con las compañías sumidas en tinieblas. Había varios hermanos, había pocos hermanos que todavía seguían siendo miembros de estas iglesias que habían rechazado la verdad. Pero ¿qué dice, hermanos? Los ministros y dirigentes, ¿qué cosa? Circulaban entre esas diferentes compañías atando más firmemente las cuerdas. ¿Quiénes eran los que estaban atando las cuerdas para que esos miembros no abandonaran esas iglesias? Los pastores. Pero seguía yo oyendo la voz de ferviente oración. Entonces vi que aquellos que habían estado orando extendían la mano en demanda de ayuda a la compañía unida y libre que se regocijaba en Dios. Decían: hermanos, ayúdenos por favor, ayúdenos. Noten cómo termina la declaración. La respuesta que dio mientras miraba con fervor hacia el cielo y señalaba hacia arriba fue: salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Por qué insistes en seguir en una iglesia, querido hermano y hermana, que ha rechazado la verdad para este tiempo del fin? Si el Señor mismo te está diciendo: salid de en medio de ellos y apartaos. Vi personas que luchaban por obtener libertad y al fin rompieron las cuerdas que las ataban. Esas cuerdas que los pastores la estaban amarrando bien fuerte, estas personas finalmente rompieron con esas cuerdas, resistían los esfuerzos que se hacían para atar las cuerdas con más firmeza y rehusaban escuchar los asertos repetidos: Dios está con nosotros, tenemos la verdad con nosotros. Primero Escritos 2:42. Eso es lo que la gran mayoría de los pastores del pueblo profeso de Dios están diciendo: esta es la iglesia de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Si ustedes se van a perder. ¿Qué dice la sierva del Señor? Muchísimos alzaron la voz para clamar: aquí viene el esposo. Y abandonaron a sus hermanos que no amaban la aparición de Jesús ni querían permitirle espaciarse en su segunda venida. Vi a Jesús apartar el rostro de aquellos que rechazaban y despreciaban su venida. Y luego ordenó a los ángeles, oigan bien, que sacasen a su pueblo de entre los impuros,
no fuese que quedasen contaminados. ¿Quién va a hacer esa obra, hermanos? ¿Quién hizo esa obra en 1844? Los ángeles de Jehová, hermanos, a través de sus mensajeros que estaban predicando este mensaje. Por eso la sierva del Señor dice en Primero Escrito, página 118, que el tercer ángel es el que separa el trigo y la cizaña. Pero mucha gente dice, no, ustedes son los que están trayendo separación. No somos nosotros, mis hermanos, es el mensaje para este tiempo del fin. Los que eran obedientes al mensaje se destacaban libres y unidos. ¿Cómo estaban ellos, hermanos? Libres y ¿qué? Y unidos. Una luz santa resplandecía sobre ellos. Renunciaban al mundo, sacrificaban sus intereses y tesoros terrenales y dirigían miradas ansiosas hacia el cielo a la espera de ver a su amado libertador. Gloria a Dios. Primero Escrito, página 249. Esta fue la experiencia del movimiento adventista, querida iglesia, en 1844. Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. El clamor de medianoche, parte 2. Vamos a resaltar algunos puntos que si por casualidad se nos olvidaron, vamos a resaltar algunos puntos que tocamos en la parte número 1. Escuchen bien. El clamor de medianoche se dio por primera vez ¿en qué año? 1844. Se predicó el evangelio eterno y la segunda venida de Cristo. Existía ¿qué cosa? La mundanalidad, la apostasía y la muerte espiritual en las iglesias. Es un vivo cuadro de lo que está sucediendo hoy en este tiempo del fin. El mensaje de arrepentimiento provocó ¿qué? Un gran despertar religioso. No hay mensaje, no hay arrepentimiento, no hay abandono del pecado, no hay una renuncia al mundo, mientras no haya mensaje dentro de la iglesia o el pueblo profeso de Dios. El mensaje desató ¿qué? Oposición y persecución. ¿Y qué más dice ahí? Muchos fueron ¿qué? Engañados. Las iglesias rechazaron el mensaje. ¿Y qué vino como producto del rechazo del mensaje, querida iglesia? Los fieles abandonaron las iglesias. Todo eso está allí escrito para que ustedes y nosotros, y este servidor quien les habla, lo estudiemos. Todo esto es historia adventista, hermanos. Tenemos que conocerla. Volvemos y leemos a Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Esto es un principio bíblico que no falla. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Cuando las iglesias, oigan bien, desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez, ¿qué hermanos? ¿Qué dice ahí? El Señor las rechazó. Cuando una iglesia que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra rechaza el mensaje que Dios le envía para este tiempo del fin, no lo digo yo, lo estamos leyendo, el Señor la rechaza, mi hermano querido. ¿Qué decían los líderes religiosos en los días de Jeremías? Templo de Jehová es este, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Era un mensaje falso de los falsos pastores. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Los adventistas, oigan bien, entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. La proclama "ha caído Babilonia" se dio en el verano de 1844 y como resultado de ella cerca de 50,000 personas abandonaron esas iglesias. La historia de la redención, página 382 y página 383. Miren lo que dice la página 384, queridos hermanos. Desde que se rechazó el primer mensaje, un cambio lamentable ha ocurrido en las iglesias, puesto que la verdad ha sido menospreciada. Oigan bien, cuando una iglesia que dice ser el pueblo de Dios,
que dice ser la iglesia verdadera rechaza o menosprecia la verdad, dice, se ha recibido el error y se lo ha sentado. El amor por Dios y la fe en su palabra se han enfriado. No hay palabra de Dios en las iglesias del pueblo profeso de Dios. Hay dichos de los hombres, hay historias, hay cuentos, hay anécdotas, hay chistes. Noten cómo termina la declaración. Las iglesias contristaron ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Y en gran medida se retiró de ellas. La historia de la redención, página 384. Esto es grave, hermanos. Porque cuando una iglesia rechaza el mensaje que Dios ha enviado del cielo, el Espíritu de Dios se retira de ellas. Pero los pastores dicen, no, el Señor está bendiciendo esta iglesia. Tuvimos 50 bautismos el mes pasado. No creamos eso, mis queridos hermanos. Porque cuando una iglesia que dice ser el pueblo de Dios rechaza la verdad que Dios le ha enviado del cielo, el Espíritu de Dios se aparta de esa iglesia. En muchas iglesias no fue permitido dar el mensaje. Oigan bien, ¿se estará repitiendo eso dentro del pueblo profeso de Dios hoy? ¿En cuántas iglesias no se permitió dar el mensaje? ¿En pocas? En muchas. Y gran número de fieles que tenían el viviente testimonio, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron en las iglesias? Abandonaron aquellas caídas iglesias. El pregón de medianoche efectuaba una potente obra. Primeros Escritos, página 238. Queridos hermanos y hermanas, el clamor de medianoche se va a volver a repetir si ustedes no lo sabían. Por eso dice Eclesiastés 1:9 que es lo que fue, lo mismo que será. Noten cómo dice la sierva del Señor. El tercer mensaje iba a efectuar su obra. Todos iban a ser probados por él. Todos y cada uno de los creyentes van a ser probados por el mensaje del tercer ángel. Y las almas preciosas iban a ser invitadas a salir de las congregaciones religiosas. Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Esto es lo que ha hecho este ministerio por 6 años. ¿Qué sigue diciendo? Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas. He oído testimonios de hermanos y hermanas que han venido de diferentes iglesias pentecostales, católicos, en fin. Dice que muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las sentenciadas iglesias. Como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Fortalecióse el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él reposaba en copiosa abundancia, ayudándole a soportar la hora de la tentación. Oí multitud de voces que por todas partes exclamaban: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese es el pueblo remanente. Salieron de esas iglesias caídas que habían rechazado la verdad para este tiempo del fin. Primero Escritos 2:77 a la 2:79. Con frecuencia, dice la sierva del Señor, se me llama la atención a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 necias. Noten lo que dice, está en amarillo. Yo lo que pongo en amarillo lo hago para resaltar la cita, para darle énfasis a la declaración. Esta parábola, dice la sierva del Señor, se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo. Oigan cómo termina la declaración. Y lo mismo que el mensaje del tercer ángel se ha cumplido, continuará siendo verdad presente. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del tiempo, gloria a Dios. Revió Angela el 19 de agosto de 1890. Pocos ministros predicarán el mensaje final. ¿Cuántos ministros? Pocos. Por eso el mundo está siempre detrás de estos grandes predicadores de fama internacional que supuestamente están predicando el mensaje para esta hora. El Señor te está llamando a ti, querido hermano y hermana. ¿Qué haces aquí sentado todavía? El Señor, ¿a quién llamó para predicar el mensaje del clamor de medianoche? ¿A quién llamó? A los laicos,
a los más humildes, granjeros, mecánicos, comerciantes. ¿Por qué estamos pendientes? ¿Por qué estamos atentos a los ministros populares de fama internacional? El Señor actuará en esta etapa final de la obra. Oigan bien, en esta etapa final de la obra, ya no estamos en 1844. En esta etapa final de la obra, en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Oigan bien, hermanos, cómo Dios va a actuar en este tiempo del fin. Muy diferente, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. ¿Cuál es ese ángel que se une al tercero? El mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18. Pero mucha gente va a tratar de controlar la obra que Dios quiere hacer con su pueblo remanente en este tiempo del fin. Noten cómo termina la declaración. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará Dios para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Evento de los últimos días, página 207. ¿Cuáles son esos medios sencillos? ¿Cuáles van a ser? Los laicos, los no letrados. Muéstrame tus credenciales, muéstrame tu PhD, tu doctorado en teología. El Señor va a pasar por alto a esos grandes, así llamados, y va a usar a los humildes laicos, hermanos, para dar este clamor, este fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Esto es glorioso, hermanos, porque entre eso estamos ustedes y este servidor quien les habla. Él, o sea Dios, suscitará hombres y mujeres, oigan bien, damas y caballeros aquí presentes. El Señor te quiere usar en este tiempo del fin. Suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra. ¿Entre quiénes? ¿Entre los letrados? ¿Entre los teólogos y eruditos? No, entre la gente corriente para hacer su obra. Así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto, oigan bien. Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que no son llamados gente común, que son llamados un don nadie. Tú eres un don nadie. Tú no estudiaste teología. Dice que los mensajeros celestiales van a trabajar con esas almas, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Gloria al Señor. Yo cuando leo estas declaraciones me lleno de gozo, hermanos. Evento de los últimos días, página 208. Los falsos pastores, oigan bien, predicarán mensajes de ¿qué? De paz y seguridad. Lo mismo que ocurrió en 1844. Se está repitiendo la misma historia. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos: tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. Esto va a ser el clamor de aquellos que se van a perder, hermanos. Por eso no podemos acallar esa voz disidente, como decía el pastor Orlando hoy en la mañana. Esa voz tiene que continuar, porque muchas almas se van a perder y van a gritar: tú impediste que yo recibiese esta verdad para este tiempo del fin. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo: vosotros no nos advertisteis, vosotros predicaste solo mensajes de paz y seguridad. Nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir y que clamasteis paz, paz, para disipar nuestros temores. Lo mismo que ocurrió en 1844, hermanos. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora, estas verdades, la verdad del santuario, la verdad de la ley de Dios, la verdad de los 10 mandamientos, la verdad de la segunda venida de Cristo, la verdad del mensaje de los 3 ángeles. Nada de esto nos enseñasteis. Y a los que nos precavían contra ella los tildabas de fanáticos,
Aquellos hermanos de la iglesia Advenimiento que nos llamaban la atención, nos amonestaban. Ustedes los decían que eran unos fanáticos y malignos que querrían arruinarnos. Este va a ser el clamor de esa gente, pero ya van a estar perdidos, hermanos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces, ¿cuántas veces? 10 veces mayores que los de sus feligreses. Primero escrito, página 282. Esto es un llamado para esos ministros apóstatas que han cerrado las puertas al mensaje para este tiempo del fin y que han evitado que sus miembros en sus respectivas iglesias conozcan estas verdades. El Señor les va a pedir cuenta, ministros que me escuchan en esta hora. 10 veces más sufrirás cuando caigan las 7 postreras plagas. Aquellos que ocultan su luz pronto perderán todo su poder para brillar. Ellos son representados por las vírgenes insensatas. Y cuando venga la crisis, oigan bien, y se ha hecho el último llamado, aquí viene el esposo, salid a recibirle, se darán cuenta que mientras se han estado mezclando con el mundo, su luz se ha apagado. Qué tristeza, hermanos. Ellos no continuaron proveyéndose a sí mismos con el aceite de la gracia. Está hablando de los ministros. El clamor de paz y seguridad los silenció hasta adormecerlos y los hizo descuidados con respecto a su luz. Elena G. de White, manuscrito 4, 9 de enero de 1898. ¿Qué mensaje predicaban esos ministros? Paz y seguridad. ¿Y cómo estaba la iglesia, hermanos? ¿Cómo es posible que la iglesia va a despertar? A medianoche se oyó un clamor. ¿Cómo va a despertar la iglesia si sus ministros solamente predican mensajes de paz y seguridad? Mateo 25:6 dice: a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a ¿qué? A recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Existirá oposición y ¿qué, hermanos? Y persecución al mensaje, al igual que en 1844. No se sorprenda, hermano y hermana que me escucha en esta hora. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Oigan bien, habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán ¿qué? Denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será ¿qué? Desenmascarado, hermanos. Esto es lo que va a ser el mensaje del tercer ángel en el tiempo del fin. Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué va a venir como producto de eso? Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Oigan bien, miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán a través de la radio, a través de la televisión. Admirados y confundidos, están confundidos. Yo nunca había oído este mensaje. En mi iglesia nunca se ha predicado este mensaje. Dice que oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. ¿A qué iglesia Dios le envió toda esta verdad de origen celestial? Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia: ¿son estas cosas así? ¿Son verdad lo que nosotros oímos a través de Advenimiento TV o de Radio Advenimiento? Pastor, ¿es verdad esos mensajes que oímos en esos canales? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová. ¿Qué dice allí, hermanos? Los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se opone en duda a su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese ¿de quién? De Satanás. E incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. El conflicto de los siglos, páginas 664 y 665. ¿Usted se sentó para escuchar más de cerca mi mensaje o para que yo termine? ¿Cuál de las dos?
Quédese ahí, hermano, no se preocupe. Todavía me queda media hora, hermano. ¿Verdad, Pastor Orlando? El pueblo, hermanos, oigan bien, ya estamos terminando, no se preocupen. El pueblo será llamado otra vez ¿a qué? ¿A qué, hermanos? A salir de las iglesias. Por favor, querido hermano adventista que me escucha en esta hora, no sigas diciendo: si me sacan por la puerta me meto por la ventana. Escucha lo que dice la sierva del Señor. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor ¿qué? Un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán ¿qué? Derramados sobre sus hijos. ¿Acaso no estamos esperando eso? El derramamiento de la lluvia tardía. Entonces noten cómo dice: entonces muchos, ¿cuántos? Muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Ya es hora de que salgas de esa iglesia adventista que me escuchas. Porque insiste quedarte en esa iglesia donde se ha rechazado la verdad. El Señor te está diciendo que salgas. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esa obra. Satanás no quiere que ese movimiento surja nuevamente. Satanás no quiere impedir esa obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. ¿Qué va a hacer Satanás? Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Los pastores le dicen a sus miembros: no se preocupe, el Señor está bendiciendo esta iglesia porque bautizamos en la campaña del pastor que vino de tal país, vino de Sudamérica o de Europa, y bautizamos a 50 personas. El Señor está bendiciendo esta iglesia, dicen. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Oigan bien, multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor. Pero ¿qué dice la sierva del Señor? Cuando en realidad la obra provendrá ¿de quién? De otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. El conflicto de los siglos 5:16 y 5:17. La separación, querida iglesia, será ¿qué? Necesaria. Oigan bien, hermano, esto no son palabras mías, son palabras de Dios. En la proclamación del mensaje del primer ángel, el pueblo de Dios estaba ¿a dónde? En Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Confusión. Babilonia también se puede decir con un mensaje falso, suprimir la verdad. Y muchos cristianos verdaderos se encuentran todavía en la comunión de ella. Hay mucho pueblo de Dios todavía en Babilonia. No pocos de los que nunca han visto las verdades especiales para este tiempo. ¿Cuáles son las verdades especiales para este tiempo? El mensaje de los tres ángeles. Están insatisfechos, oigan bien, con su posición actual y anhelan una luz más clara. Anhelan ver esas grandes verdades que se predican en sus iglesias. Buscan en vano la imagen de Cristo en la iglesia. Miren bien, hermano, yo puse en cursiva, puse eso. Verdades especiales para este tiempo. No pocos de los que nunca han visto las verdades especiales para este tiempo. Yo hago una pregunta: ¿y cuál es la verdad especial para este tiempo? ¿Por qué? Porque dice ahí que no pocos de los que nunca han visto las verdades especiales para este tiempo están insatisfechos con su posición actual y anhelan una luz más clara. ¿Y cuál es la verdad para este tiempo, querida iglesia? La sierva del Señor contesta esa pregunta. Tenemos un sagrado mensaje que llevar al mundo. El mensaje del tercer ángel no es una teoría de invención humana, ni es una especulación de la imaginación, sino que es la solemne verdad de Dios para estos últimos días. Es la última advertencia para las almas perdidas de los hombres. No es un sistema de verdad simplemente para gratificar y complacer el intelecto,
sino que significa una labor y un sacrificio diligentes para todos los que acepten su santa verdad. Review and Herald, página 13 de marzo de 1888. ¿Y cuál es esa luz más clara que muchos anhelan? Porque decía la cita, y anhelan una luz más clara. ¿Cuál es esa luz, hermanos, que muchos anhelan hoy? Bien, preguntemos lo que dice la sierva del Señor. Hemos recibido la luz de los mensajes de los 3 ángeles y necesitamos ahora decididamente venir al frente y tomar nuestra posición del lado de la verdad. Review and Herald, 13 de octubre de 1904. ¿De qué lado quieres estar tú hoy? ¿Del lado de la verdad o quieres seguir del lado del error? Termina la cita que estábamos leyendo. A medida que las iglesias se apartan más y más ampliamente de la verdad, oigan bien, y ya vimos que esa verdad está relacionada con el mensaje de los 3 ángeles, y se unen a sí mismas más estrechamente con el mundo, vendrá el tiempo cuando aquellos que temen y honran a Dios ya no podrán permanecer en conexión con ellas. ¿Oyeron, hermanos? Ya nosotros no podemos seguir conectados con iglesias que han rechazado esta verdad. Aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Espíritu de Profecía, tomo 4, 233 y 234. Elena G. White, y un mensaje de advertencia. Oigan esta cita para ir terminando. Es imposible que alguien llegue a ser un verdadero seguidor de Jesucristo sin distinguirse a sí mismo de la mundana masa de incrédulos. Si el mundo aceptase a Jesús, entonces no habría espada de disensión, porque todos serían discípulos de Cristo y estarían en comunión los unos con los otros, y su unidad sería inquebrantable. Pero este no es el caso. Noten cómo termina la declaración. Aquí y allá, un miembro individual de una familia es fiel a las convicciones de su conciencia y está obligado a permanecer como, hermanos, solo en su familia o en la iglesia a la cual él pertenece. Y finalmente, dice la sierva del Señor, no lo digo yo, y finalmente está obligado. Oigan bien, no es un asunto de tal vez, quizás, no, está obligado por la conducta de aquellos con quienes se asocia a separarse a sí mismo de su compañerismo. La línea de demarcación se hace diferente. Uno se mantiene firme en la palabra de Dios, los otros en las tradiciones y los dichos de los hombres. ¿En qué iglesia deseas tú estar, querido hermano y hermana, hoy? Review and Herald, 24 de julio de 1894, una cita contundente. Tras largo y severo conflicto, oigan bien, esta cita viene del conflicto de los siglos, pero yo la traduje porque nuestra versión en español no dice exactamente las mismas palabras. Tras largo y severo conflicto, los pocos que permanecían fieles, oigan bien, resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata, si ésta rehusaba aún liberarse de la falsedad y la idolatría. Vieron que la separación era una absoluta necesidad, oigan bien, la separación era una absoluta necesidad si querían obedecer la palabra de Dios. Si tú quieres obedecer la palabra de Dios, querido hermano o hermana que me escucha en esta hora, tiene que haber una absoluta separación de la iglesia a la cual tú perteneces, que ha rechazado estas verdades. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Ellos no querían, estos hombres y mujeres fieles de ese entonces, no querían poner en peligro la fe de sus hijos, ni la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios. Podemos unirnos, pero esa unión no puede contradecir, ¿qué cosa? La fidelidad a nuestro Dios. Noten cómo termina la declaración. Pero les parecía que sacrificar un principio de la verdad por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen ¿qué? Las diferencias y aún ¿qué? La guerra. Conflicto de los siglos, edición 1888, página 45. Ahora sí terminé.
Pero antes de terminar, querida iglesia, déjeme leerle una declaración de este folleto que hemos preparado, que se llama El mensaje del tercer ángel, citas de Elena G. de White escogidas y algunas de ellas inéditas que hemos traducido. Noten lo que dice aquí, esto viene de Evangelismo, página 171. Dice la sierva del Señor: el mensaje del tercer ángel debe hacer su obra ¿de qué? De separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Gloria al Señor. Esa obra la está haciendo no este ministerio, querida iglesia, queridos hermanos que me escuchan en esta hora. Por eso nos llaman disidentes y separatistas. Esa obra no la está haciendo este ministerio, esa obra la está haciendo el mensaje del tercer ángel. Dice claramente aquí que el tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. ¿Qué harás tú, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora después de haber escuchado este mensaje? ¿Qué decisión tomarás? Que Dios nos ayude, que Dios te ayude a ti a tomar una decisión en favor de esta verdad, de separarte de aquellas iglesias que han rechazado la verdad y unirte con el pueblo remanente de Dios que esté predicando este mensaje para el tiempo del fin. ¿Qué tal si terminamos con una oración, hermano? Terminamos con una palabra de oración. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos firmes y fieles y a seguir levantando este estandarte del mensaje del tercer ángel. Querido Dios y Padre Celestial, Padre, al estudiar la historia adventista del movimiento adventista de 1844 y al haber repasado esa historia podemos darnos cuenta, Señor, de que cada uno de esos eventos que tomaron lugar en ese entonces, Guillermo Miller y sus asociados, podemos darnos cuenta que se están cumpliendo hoy exactamente igual dentro del pueblo profeso de Dios. Padre Santo, la iglesia que tú levantaste después del gran chasco de 1844, que la dotaste de todas estas grandes verdades de origen celestial, hoy por hoy, Señor, tristemente las ha rechazado. Padre, yo quiero pedir una bendición muy especial por este ministerio, Señor, por esta iglesia Advenimiento, por cada uno de estos hermanos aquí presentes y por aquellos que ya se fueron y por aquellos que nos están viendo a través de esta señal. Quiero pedirle, Señor, de todo corazón, que usted nos ayude a levantar ese estandarte, Señor, el estandarte del mensaje de los tres ángeles. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser ridiculizados, vamos a ser calumniados, vamos a ser amenazados. Pero Padre Celestial, por favor, dótenos del poder de su Santo Espíritu. Queremos terminar esa obra para que Cristo pueda venir a esta tierra y buscarnos en gloria y majestad. Padre Celestial, quiero pedir una bendición muy especial por el pastor Orlando Enamorado, por su esposa, por sus hijas, por su hogar. Que usted lo pueda seguir usando, Señor, en la obra que usted lo ha llamado a hacer en esta ciudad de Irving, en este estado de Texas y en el mundo, Señor. Para que usted pueda seguir dotándolo con el poder de su Santo Espíritu, que su esposa pueda ser una ayuda idónea para él, para que él pueda seguir hacia adelante, presentando este mensaje sin temor, sin miedo, a pesar de las amenazas que puedan venir de afuera o de diferentes puntos. Ayúdelo, Señor, a él para que él pueda continuar con esta obra que usted le ha puesto en sus manos. Bendiga a cada miembro de esta congregación, permita que ellos también puedan unirse junto con el pastor Orlando, con los líderes de esta iglesia, a levantar un frente unido contra los ataques de Satanás. Padre Celestial, sabemos que usted está a las puertas, Señor, que Cristo está muy pronto a dejar ya su obra de intercesión en el santuario celestial. Queremos estar preparados, Padre Celestial. Queremos hacer la obra que muchos hoy se están negando a hacer. Por favor, oro por esos hermanos adventistas que nos están viendo o que van a ver este mensaje en determinado momento
Oro porque yo sé que hay hombres y mujeres allí en estas iglesias que son fieles, Padre, pero no saben qué hacer. Están asustados porque sus pastores les dicen que si se salen están perdidos. Pero Padre, hemos podido darnos cuenta que ese mensaje viene del cielo y el Señor te está diciendo a ti hoy, hermano y hermana adventista, que eres de corazón sincero, a que salgas de esas congregaciones que han rechazado esta verdad, que han apostatado de la verdad, y te unas con el pueblo remanente que está levantando este estandarte para el tiempo del fin. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendiciones que le pedimos y le damos las gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén.